La iglesia en muchas ocasiones nos ha enseñado a no cuestionar a Dios. Y es por esa enseñanza que muchas veces nos sentimos que no podemos comunicar las preguntas más profundas de nuestros corazones con nuestros hermanos de la iglesia o poder hablar hasta con el mismo Señor. Nos sentimos que no podemos comunicarle a Él el sufrimiento por el cual estamos pasando y el preguntarle por qué. Pero en el video de hoy estaremos hablando de cómo la Biblia enseña que nosotros sí estamos permitidos a hacer preguntas a Dios, a cuestionarle a Dios, no en el sentido negativo, pero en el sentido humilde y precioso, en el cual podemos ir a donde el Señor a hacerle las preguntas que nuestros corazones tanto anhelan por una contestación. Bueno, Geek Fan, bienvenido a otro video más de Geeks Teológicos. En este video vamos a estar hablando acerca de dudar, y si es pecado dudar. La razón de esto es porque nosotros hemos tenido experiencia con esto. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo fui criado en una iglesia bastante estricta en muchas cosas. Entre ellas, pues, el hecho de que era pecado dudar del Señor, no se podía dudar. Y fui así, ¿verdad?, por el resto de mi vida hasta llegar a high school y después a college, a la universidad. Y pues fue un proceso difícil porque me enfrenté a muchos retos, muchas preguntas, muchas cosas, pero pensé que no debía hacerlo, que no debía dudar. Y eso fue, pues, un grave error porque una vez abrí el paso a poder tener esas preguntas y poder dudar, pues, y cuando digo dudar, vamos a entrar ya a lo que nos referimos para eso, pero pude conocer la verdad y pude conocer más al Señor y sirvió para ayudarnos a mí y a Jorge también, que les va a contar ahora, pero sin eso Geeks no hubiese sucedido, así que bien importante. Ya, en el caso mío fue tanto la escuela como la escuela en general, como también la teología del colegio al que fui. Se nos enseñaba que a Dios no se le cuestiona. Y no tan solo la escuela, también la cultura religiosa en Puerto Rico, por lo menos, pues repito, Puerto Rico no es nuestro contexto, en el que viene el mío. Y la analogía usualmente es, ¿verdad? El papá de uno, o la figura paterna, no la de uno en particular, pero la figura paterna, que cuando el papá o la mamá dice algo, eso es y no se cuestiona, no se pregunta el por qué. Y yo le decía a Kevin, fuera de, sin grabar, yo le decía a Kevin, es interesante cómo usamos esa analogía de que al padre no se le cuestiona, pero usamos la analogía de un padre imperfecto, de un padre que es un pecador que está roto. No usamos no buscamos en la palabra a ver si el padre, si la analogía del padre es equivalente al Dios de la Biblia, ¿verdad? Y como vamos a enseñar en este video, el Dios de la Biblia no es uno que dice no me cuestiones, es uno que dice o que demuestra que a través de nosotros ser transparentes y honestos haciendo preguntas, lo conocemos a Él más y podemos disfrutar del Evangelio aún más. Creemos aquí en Guiso, nosotros creemos en el valor de hacer preguntas y en cuestionar a Dios en el sentido correcto, no en el sentido incorrecto que también estaremos discutiendo próximo. So, lo que vamos a hacer ahora es que, antes de comenzar, vamos a definir lo que es cuestionar. Esta definición de acuerdo a la RAE, y dice controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una parte y de otra parte. Así que cuando hablamos de controvertir, puedes poner algo, ¿verdad?, algo en duda, pero discutir algo profundamente. Y lo que se está discutiendo aquí es las razones, las pruebas y los fundamentos de lo que estamos creyendo, ¿verdad?, o de lo que se está poniendo en juicio, en tela de juicio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, en cuanto a lo que es Dios, la naturaleza de Dios, todo este tipo de preguntas que pueden surgir sobre la Biblia, etcétera, sobre la iglesia, y si es posible tu poder buscar las razones, las pruebas y los fundamentos sobre eso. Así que, ya. No, y que es interesante porque cuestionar, la palabra en sí tiene una connotación negativa. No me cuestione. Y usualmente la palabra tiene esa connotación, ese peso encima, porque cuestionar muchas veces es la actitud, se usa para describir la actitud arrogante, que demanda de forma incorrecta, ¿verdad? Que demanda con actitud, demanda con arrogancia, demanda con un corazón completamente opuesto al corazón que uno debería de tener. Pero como que me acaba de leer, el cuestionar es eso, es discutir, es hablar, es hacer estas preguntas acerca de cualquier tema que esté en la mesa para discutir. Y por lo tanto, hay una forma de cuestionar a Dios que no es la incorrecta, no es la que es pecado, ¿verdad? Pero es la forma humilde, respetuosa y sincera al Señor.
Es por esta razón que muchas veces los jóvenes, esta es una de las razones por la cual muchas veces los jóvenes se van de las iglesias, porque la iglesia les enseña muchas veces que no se le cuestiona a Dios, ¿verdad? Sin definir lo que es cuestionar o asumiendo una definición que no es la que me acaba de leer, y los jóvenes se sienten que tienen que creer en algo y punto, y no pueden cuestionarlo, que eso es un grave error, porque cuando se nos enseña algo y hacemos preguntas acerca de eso, podemos aprender mucho más de lo que estemos hablando. Y esto lo último que quiero decir es que en cuanto a esta sección es que cuando nosotros hacemos preguntas, no estamos intentando entender algo completamente al 100%. Cuando yo hago la pregunta de la Trinidad, ¿cómo funciona la Trinidad? Tal vez mi deseo es entenderla completa, pero nosotros sabemos que eso sería imposible, porque nosotros no somos Dios, ¿verdad? No podemos conocer la Trinidad en su función perfecta, pero sí podemos entender y saber que la Trinidad no es una contradicción filosóficamente. Sí, en otras palabras, la Trinidad no es un concepto que se cree por fe ciega en la tradición cristiana o en la creencia cristiana, sino que es una idea que se respeta en la academia y que tiene sentido, es coherente en general, no tan solo en la academia, pero que de forma lógica tiene sentido. Y por lo tanto, aquí en Giz nosotros decimos, pues mira, la Trinidad es tres personas en un ser. Y no es una contradicción, lo entendí hasta cierto punto, aunque no haya entendido toda la idea completa y cómo funciona en su totalidad. En otras palabras, con esto lo que quiero decir es que las preguntas localizan lo que se puede entender y lo que se puede conocer en contra de lo que no se puede entender o lo que no se puede conocer. Y yo creo que es una distinción importante para todos aquellos que, ¿verdad?, les preocupa. Si hacemos preguntas, eso sí quiere decir, estamos intentando entender a Dios completamente. No necesariamente. Podemos entender parte de lo que Dios nos ha revelado y aún así poder vivir una vida consistente a lo que nos ha enseñado sin tener que ser Dios en un sentido de conocimiento. Así que ahora nos vamos a mover a la Biblia, vamos a ver qué la Biblia tiene que decir acerca de dudar y qué ejemplos bíblicos tenemos sobre eso, porque creo que a veces no nos damos cuenta de la cantidad tan grande de ejemplos que tenemos en la Biblia acerca de lo que es dudar. Vamos primero a Habacuc, el capítulo 1, versículo 2 al 4, y esto es tan calidad este pasaje porque en el sentido de que es bien real, y tú puedes hasta cierto punto escuchar la voz del personaje de Habacuc, de lo que está sucediendo en su vida y en su mente. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Pero tú no escuchas. O sea, le está diciendo, pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Está acusando. Dice, tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Eso, dos cosas. Primero, puedo ver las similitudes del mundo en que estamos viviendo. Y también el mundo de Arkham, de Batman, de The Gotham. No, pero, es la película. Pero veo la similitud de lo que estamos pasando ahora mismo como sociedad. Aunque la justicia está corrompida. Que por todos lados hay violencia, hay sufrimiento, hay destrucción. Hay personas que como Habacuc está diciendo, les encanta discutir, les encanta pelear. Vemos diferentes grupos, ¿verdad? Sociales y diferentes culturas peleando sobre un montón de situaciones y temas. Los opresores y los oprimidos, y después los oprimidos son los opresores, etc. Y veo que lo que está pasando aquí en el corazón de Habacuc es lo que muchas veces puede estar pasando en el corazón de nosotros. Y pedimos ayuda al Señor y vemos que muchas veces quizás no vemos la contestación inmediata. Entonces, es hermoso cuando tenemos esa habilidad de poder descansar en el Señor y de poder mantenernos fieles a Él durante el proceso. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentimos cansados, nos sentimos débiles y queremos saber qué es lo que está sucediendo? Debo callarme, debo echarme para atrás y decir, ¿sabes qué, Señor? No voy a reprimir mis sentimientos. Yo creo que esa no es la respuesta bíblica y eso no es lo que vemos en los personajes, ¿verdad? Los biblical characters en Habacuc, por ejemplo, y tampoco en David. Los salmos, eso es otro mundo y vamos para allá ya mismo. Y creo que como cristianos debemos reconocer que
el sufrimiento es bien real. El sufrimiento es una parte bien profunda dentro de lo que es el cristianismo. Y a medida que vayamos siguiendo con los próximos versículos, van a ver que esto es una tendencia en la Biblia. El poder consultar con Dios, el poder hablarle a Dios, el poder expresar tus sentimientos. Más que cuestionar es lo que estamos haciendo. Pero el corazón detrás de eso, de esa pregunta, es lo que a Dios le interesa y lo que nosotros debemos demostrarle al Señor. Así que ese fue el primer pasaje. Eso es lo primero que estamos viendo. El segundo es Salmo, vamos para Salmo. Y vamos a hacer una conexión ya mito, se lo voy a pasar a Jorge ya mito, pero miren esto. Eso es Salmo 22, 1 al 2. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso suena un poco familiar, pero vamos, ya mito para eso. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no responde. Y de noche también, ¿verdad? Y de noche también. Pero no hay en mi reposo. No hay para mí reposo. Y de nuevo, vemos que esto es, el salmista está cansado, está agotado. Dice, de día clamo y no me responde. Y de noche también, pero no hay en mí reposo, no puedo descansar. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y dice, de mi salvación y de mis palabras de clamor. Señor, te noto lejos. Te noto que ya no es lo mismo, no te siento cerca. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo creo que sí, porque yo me he sentido así. Creo que todos nos hemos sentido así. Nos sentimos lejos del Señor, que algo no está bien. Y ese es el famoso silencio de Dios. Y Dios mío, lo difícil que es cuando pasamos por esto. Es bien difícil. Um, pero más que nada, de nuevo, vemos el corazón del salmista aquí. Vemos el corazón del humano en relación con el Señor. Preguntándole, como mi padre, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me siento de esta manera? No es pecado lo que está pasando aquí, es simplemente una comunicación entre el siervo, ¿verdad? Y el Señor, entre lo que es el hijo y el padre, nosotros como hijos, ese simbolismo que hay entre lo que es el padre que nos adopta a nosotros y ahora somos parte de su familia. Tenemos el espacio para cuestionar, para preguntarle, Señor, ¿por qué está pasando esta situación en mi vida? Y eso más que nada nos lleva más cercano a Él. Si tú sigues leyendo los salmos, terminan en victoria, hay uno que no, pero eso es para otro día, pero terminan en victoria, terminan en regocijarse en lo que es la hermosura del Señor, en lo que es lo que nos promete el Señor. Teniendo en mente estos dos pasajes del Antiguo Testamento que Kevin cubrió, nos movemos entonces al Nuevo Testamento, donde vemos en Marcos capítulo 15, versículo 34, cómo Jesús, lo que Jesús en la cruz dice y cómo Él lo dice. Y esto es bien interesante, miren esto. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, mucha gente en teología conecta este versículo con uno que Kevin mencionó, de los que él leyó, ¿verdad? Y es cierto, pero en la cruz Jesús no estaba simplemente, ¿verdad? Crucificado, diciendo estas palabras pensando en nosotros, para que en el futuro digamos, ah, mira, eso fue lo que Jesús dijo, sino que Jesús en la cruz realmente está diciendo estas palabras desde su corazón al Padre, le está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Es una exclamación, sincera en la cruz, manteniendo en contexto lo que está ocurriendo en la cruz, que es el sufrimiento del Hijo de Dios encarnado. Y yo creo que esa imagen, solamente esa imagen nos dice demasiado de muchas cosas, particularmente de hacer preguntas y del sufrimiento, que el mismo Dios encarnado, el Hijo encarnado en la cruz, mediante el sufrimiento que Él fue, que atravesó por amor a nosotros, dice, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que eso es una imagen que debemos tener en mente. Y por último, vamos a cubrir ahora Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice algo precioso. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y lo interesante de este pasaje es, primero que nada, que para aquellos que le pertenecen a Jesús, aquellos que tienen una relación personal con Jesús y creen en Él como el Salvador del mundo, como Dios encarnado, tienen acceso al trono de la gracia para recibir misericordia. Y también dice, y también para que hallemos gracia para la ayuda oportuna. En otras palabras, cuando necesitamos ayuda, eso no es tan solo
situaciones como financieras o matrimoniales, que estas son cosas válidas y que, ¿verdad? La gracia del Señor nos cubre en ellas y el Señor nos ayuda, etcétera. Pero también esto se refiere y en esto está incluido cuando nosotros vamos a donde el Señor con un sufrimiento o con preguntas que nos están quitando el sueño, preguntas que de ellas depende nuestra relación con Jesús, porque sentimos que hay algo que no está resuelto. Y por lo tanto, cuando vamos a donde el Señor, vamos a un Padre que no nos dice, no me cuestiones, sino que dice, no, vente, que mi gracia está para el que necesita ayuda. O sea, en otras palabras, Jesús o Dios no rechaza a la persona que está en una situación que necesita ayuda en todo sentido, pero que está disponible para extendernos su gracia, amor y misericordia. Y habiendo dicho todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues que en el cristianismo nosotros estamos permitidos a hacerles preguntas a Dios, que estamos permitidos a ir al trono de la gracia, ¿verdad? Al Señor mismo con nuestras peticiones, nuestros sufrimientos y nuestras preguntas y en confianza poder decirle, Señor, ayúdame. O decirle, como que bien estaba leyendo en Habacuc o en los Salmos, Señor, ¿por qué esto está pasando? Fíjense que cuando decimos por qué, pueden haber dos intenciones. Puede haber una intención de humildad, una humildad y una pregunta que viene del alma, del corazón de uno, una pregunta profunda que busca una contestación, si es posible, de parte de Dios. Mientras que el otro por qué es más demanda, es uno más arrogante, es uno más con coraje, como si la persona fuese la que merece todo. Y cuando nosotros dividimos estas dos diferencias, nos damos cuenta que la que mencioné después es la peligrosa, la que nos creemos arrogantes y que demandamos de Dios lo que nos dé la gana. Esa está incorrecta porque ¿quiénes somos nosotros? Pero la Biblia, en una gran mayoría de la Biblia, habla acerca de la humildad y cómo el Señor se regocija con aquellos que son humildes. Cómo el Señor bendice a aquel que es humilde en contraste con el que tienes, con el que es soberbio, ¿verdad? Que tiene, el que es arrogante, orgulloso. Y por lo tanto, no hay problema en hacerles preguntas honestas a Dios, siempre y cuando seamos humildes con Él y siempre y cuando haya ese respeto hacia Él. Inclusive, como se dieron cuenta, podemos orarle y decirle, Señor, ¿por qué has hecho esto, Padre? Ha pasado tantas cosas en mi vida y mi familia ahora mismo, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, ayúdame. O sea, estas son preguntas honestas y sinceras y yo no creo, la Biblia no creo que presente ningún tipo ¿verdad? Que se vaya en contra de esa idea de nosotros abrir nuestros corazones al Padre. Inclusive yo creo que la Biblia apoya más la idea de nosotros ser transparentes y honestos con el Señor en contra de la idea de que nosotros escondamos nuestras preguntas y digamos lo que supuestamente se espera de nosotros solamente y no seamos honestos con el Señor. So, habiendo dicho eso, yo creo que este video le puede traer a ustedes una imagen más completa acerca de la naturaleza de cuestionar a Dios y cómo uno debería hacerlo de forma correcta. Y una de las dudas más grandes y más importantes que alguien puede tener es acerca de la resurrección de Jesús. Así que si tienes o has tenido alguna duda sobre la resurrección, haz clic a este video que está aquí. Y como siempre, recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video si te gustó y síguenos en Instagram, Facebook y también tenemos Patreon. Así que si nos quieres apoyar, puedes ir a Patreon y apoyarnos ahí con un pago mensual para que podamos continuar este proyecto. Así que se me cuidan mi gente y nos vemos en el próximo video.